Hoy le voy a impartir 3 conferencias. Esta es la primera, que es sobre las posibilidades que nos ofrece el ozono para el tratamiento del cáncer. La incidencia global de cáncer es cada vez más creciente y por tanto debemos de tomar algún tipo de medida para frenar o paliar esta situación. Aproximadamente de los 8,2 millones de personas que mueren por año debido al cáncer, 1,6 millones están relacionados con el tabaquismo. Por eso es tan importante, tratar de disminuir ese hábito. En general, los carcinogénicos químicos, como las radiaciones ultravioletas o las radiaciones ionizantes, pueden causar mutaciones, transformaciones malignas y desarrollo del tumor. Hay una primera etapa de iniciación donde hay una modificación permanente del material genético. Normalmente el carcinógeno entra, si la célula es normal y tiene sus mecanismos de reparación adecuadamente, pues se repara y esta célula se destruye. Pero cuando esos mecanismos de reparación no trabajan adecuadamente, pues hay un proceso de iniciación donde hay una modificación de este material genético, pasa a una fase de promoción donde hay una expansión de los clones celulares y empieza el proceso de progresión y de malignación tumoral con el crecimiento celular acelurado, la evasión de la vigilancia inmunológica y la invasión a otros tejidos. Aquí tenemos un ejemplo del cáncer cervical la neoplasia intraepitelial cervical. Fíjense aquí el tejido normal, ya cuando hay una ligera displasia, una moderada displasia, una severa displasia, cómo va cambiando la célula hasta llegar al carcinoma in situ. ¿Qué tenemos en el cáncer? La disdiferenciación de las células normales hacia el cáncer se produce siempre que haya una privación del oxígeno, o sea, más del 60% de privación de oxígeno durante un periodo extenso de vida. ¿Qué pasa? Que la célula, para poder sobrevivir, entonces cambia su metabolismo aeróbico, que es este que está aquí, el normal, por un metabolismo anaeróbico de fermentación, donde aparece entonces la formación de ácido láctico y sobre todo la producción mucho menos de energía, o sea, 20 veces menos de energía. Esta acidez, debido a los productos de desecho de la fermentación, produce un área importante de acidez que entonces los macrófagos y las células T reaccionan ante esta señal de acidez y la interpretan como la ocurrencia de un daño puntual que necesita ser reparado. Y entonces estas células empiezan a liberar una cantidad de factores de crecimiento que estimulan a las células cancerosas a replicarse. Entonces, mientras más células se produzcan, más acidez, más factores de crecimiento, más células cancerosas y se forma un ciclo vicioso incapaz de ser detenido. Además, tenemos que las células tumorales bloquean los sitios receptores de los linfocitos T y provocan fallos en el sistema inmune. Y tenemos otro factor importante donde el fallo de este metabolismo del oxígeno conduce a que las células neoplásicas tengan una deficiente producción de sistemas antioxidantes. Por tanto, ellas caen en un estrés oxidativo. ¿Qué tenemos? O sea, nuestro organismo para defenderse empieza a tratar de sobrevivir y tenemos entonces que hay unos oncogenes que inducen proliferación celular, o sea que son dañinos, todo esto que está aquí, que no me voy a demorar en ello, y además el organismo empieza a crear oncogenes que inhiben la proliferación celular. Aquí tenemos el P53, que es uno de los más importantes. ¿Y cuál es la función de estos oncogenes? Pues contribuir a la homeostasis, participar en la regulación de la proliferación celular y la muerte celular, o sea, lograr
este equilibrio, porque un desbalance entre estos oncogenes pro o que ayudan a la proliferación y las que inhiben la proliferación, bueno, pues puede conducir a un estado canceroso. Por tanto, nuestro organismo, si está adecuadamente funcionando, bueno, pues mantiene ese equilibrio y el organismo, bueno, no tiene por qué tener cáncer. ¿Qué pasa? Que cuando este estrés oxidativo tiene un valor X que no conocemos, bueno, pues pudiera ver bien ir hacia la apoptosis y eliminar las células cancerosas, o bien ir hacia la angiogénesis y producir, bueno, mayores malignas y desarrollar entonces, bueno, tumores a distancia, ¿no? Por tanto, evidentemente parece ser que la cantidad de estrés oxidativo es algo importante, bien para ir a la apoptosis o bien para ir a la angiogénesis. Está muy bien estudiado que la participación de las especies reactivas del oxígeno es algo fundamental en el desarrollo del cáncer. Cuando estas especies reactivas se elevan más allá de sus niveles normales, o sea, hay una acumulación excesiva de estas especies reactivas del oxígeno, bueno, pues nos lleva a un daño oxidativo a proteínas, un daño a tejidos, hay un ataque al DNA, a las proteínas. Esto conlleva entonces a una progresión tumoral, hay cambios químicos en las bases, cambios conformacionales del ADN, fallos en la replicación, incremento de mutaciones, y este equilibrio entre los oncogenes, bueno, se ve suprimido y aparece el cáncer. Por tanto, está bien evidenciado que las células cancerígenas están en un estrés oxidativo. Por ejemplo, en la microflora intestinal, cuando hay un exceso de especies reactivas del oxígeno, pudiera formarse a través de la reacción de Fenton, donde el anión superóxido se une o se cataliza por el anión hierro para formar el anión hidroxilo. Si no hay suficientes pigmentos biliares que quelatan ese anión hidroxilo, bueno, pues aumenta los mutágenos y la genotoxina, aumenta el anión hidroxilo y ocurre entonces, bueno, daño al DNA y mutaciones. Esos son mecanismos patológicos muy bien estudiados asociados a las especies reactivas del oxígeno. Estos lípidos oxidados incrementan el rompimiento del ADN, tanto de simple como de doble hebra. Hay una incrementada respuesta proliferativa en la mucosa colónica, descomponen formación de malón de aldehído y cuadriloxialquenales, o sea, aldehídos que cuando están en una acumulación excesiva, bueno, pueden causar fenómenos genotóxicos y mutagénicos. Todo el problema es tratar de mantener ese balance, como lo habíamos dicho. El organismo está balanceado, hay salud. Cuando eso se desbalanza, ocurre alguna enfermedad. Por ejemplo, en el tumor de cáncer de mama, tenemos que hay una empobrecida suplemento de oxígeno, ocurre la hipoxia. Durante la reoxigenación ocurre un incremento del estrés oxidativo que está favorecido también por la deprivación de la glucosa, alteraciones metabólicas, la infiltración de macrófagos. Todo esto produce necrosis y degradación del DNA e incrementa lo que se llama aquí la actividad de la timidina fosforilasa, que se conoce que cuando ella está sobreexpuesta, cuando ella aumenta excesivamente, nos habla sobre un mal pronóstico de la enfermedad. Él es un marcador angiogénico y su actividad nos permite entonces predecir el grado de malignidad que hay en ese paciente. Todo esto, bueno, pues conlleva a elevar de forma exagerada los niveles del factor de hipoxia inducible con la consecuente producción del factor de crecimiento del endotelio vascular y algunas interleuquinas proinflamatorias, como tenemos la interleuquina 8 y la interleuquina 6. ¿Qué pasa con este factor de activación, no? Este factor transcripcional, el factor de hipoxia inducible, normalmente, bueno, pues existe en dos subunidades, tanto la alfa como la beta,
Y entonces ambas se expresan constitutivamente. Normalmente la subunidad alfa se degrada rápidamente por el sistema proteosomal y entonces permanece constante ambos y mantienen su equilibrio. ¿Qué pasa cuando hay una hipoxia? Esta subunidad alfa se escapa de su degradación, se asocia con la subunidad beta, se unen a un elemento de respuesta a la hipoxia, al mismo tiempo se reclutan coactivadores, como es el CBP, y entonces ocurre una activación transcripcional de múltiples genes diana que están involucradas en funciones como el metabolismo, la angiogénesis, la invasión metástasis y, bueno, la sobrevivencia. O sea que todo esto ocurre y empieza a transcribirse una serie de genes que, bueno, van a afectar todas estas funciones. Aquí, como las había mostrado, está bien demostrado que el ozono es capaz de producir, y lo hemos demostrado a través de todos estos modelos preclínicos como estudios clínicos, es capaz de producir la homeostasis redox, o sea, el equilibrio entre prooxidantes y antioxidantes. Por tanto, tenemos un aval de que al menos el estrés oxidativo el ozono lo está modulando. Por otro lado, tenemos que hay tumores que expresan constitutivamente este factor transcripcional NF-kappa beta, todos estos están involucrados en una sobreexpresión de este tumor, de este factor factor transcripcional, y que este factor transcripcional, junto con la interleuquina 6, el STAT3, bueno, son mediadores importantísimos de la inflamación en muchas enfermedades crónicas y por tanto también en la metástasis y, bueno, y en el desarrollo del cáncer. ¿Qué tenemos con el ozono? Comprobamos en el modelo de isquemia reperfusión renal que este factor transcripcional que está activado en el animalito con isquemia reperfusión, comparado con el control negativo, cuando este animalito es pretratado con ozono, o sea, lo estamos precondicionando, él modula la expresión de este factor transcripcional, porque no es inhibirlo, porque lo necesitamos, el problema es modularlo y el ozono lo modula, como también modula el factor de necrosis tumoral. O sea que todos estos factores que están incidiendo en el cáncer, yo les estoy demostrando que el ozono es capaz de tener efectos y de efectos positivos. Miren aquí cómo está modulando también el factor de necrosis tumoral en los animalitos pretratados con ozono, igualmente al control negativo. Por otro lado, también hemos visto que en el modelo de isquemia reperfusión renal, también el ozono modula la interleuquina 6, que es una citocina proinflamatoria muy importante. Este es el animalito, estos son los ratones tratados con una dosis de 1,1 miligramos por kilogramo de ozono. Solamente aparece un pequeño teñido positivo debido al estudio, bueno, a la presencia de interleuquina 6 por un estudio de inmunohistoquímica. Este es el control negativo. Y miren aquí el riñón que no está tratado con ozono. Como el ozono está modulando la cantidad de citocina y de interleuquina 6, que es una citocina proinflamatoria. Otro aspecto que se considera en el cáncer es la supervivencia según la presión parcial de oxígeno. Se conoce que cuando estos tejidos están oxigenados, la supervivencia aumenta. Miren aquí, con una presión de 10 milímetros de mercurio, hay una mayor sobrevivencia que cuando esta presión de oxígeno disminuye. Miren aquí, en el caso de tumores cerebrales, igual la sobrevivencia aumenta cuando la presión parcial de oxígeno es mucho mayor. Esta tabla nos refleja también la oxigenación de tumores en comparación con los tejidos sanos. Miren aquí, esta es la media de la presión parcial de oxígeno en tumores
comparado con la población normal. Miren aquí, por ejemplo, el cáncer de pulmón, que tiene 7,5, y miren cómo disminuye en comparación con el tejido sano. Miren aquí el cáncer de páncreas, también 51,6 el sano, 2,7. Y pueden ver que en general todos los tejidos con cáncer tienen una menor presión parcial de oxígeno. ¿Qué vimos en el ozono? ¿Qué vimos en la primera conferencia ayer? Que el ozono es capaz de aumentar la cesión de oxígeno a los tejidos, es capaz de oxigenar los tejidos. Por tanto, otro factor que el ozono puede estar ayudando o beneficiando a los pacientes con cáncer. En la cascada del ácido araquidónico se sabe que bien por la lipoxigenasa se forman los leucotrienos, que son vasoconstrictores, o bien a partir de la ciclooxigenasa se pueden formar una serie de prostaglandinas, donde tenemos las prostaglandinas de la serie E2, que son proneoplásicas, y tenemos las prostaciclinas, que son, al contrario, antimetastásicas. Y sabemos también que la ciclooxigenasa 2 es capaz de inhibir o de producir una menor cantidad, o sea, inhibidores de esta ciclooxigenasa 2 producen una menor cantidad de tumores. Hay múltiples artículos que reflejan el papel antimetastásico de la prostaciclina. Miren aquí, con animalitos transgénicos, donde tienen desarrollada la prostaciclina, vemos que hay menor multiplicidad tumoral, menor incidencia. Miren aquí, esos animalitos tienen mayor prostaciclina. O sea que se conoce, está bien estudiado el efecto antimetastásico de la prostaciclina. ¿Qué tenemos en el ozono? Tenemos este estudio que habíamos visto ayer, que el ozono es capaz de estimular las prostaciclinas. Prostaciclina, vasodilatadoras, antimetastásicos, antiinflamatorios, inhibidor de la agregación plaquetaria. Y aquí lo vimos también en humanos, cómo era capaz el ozono de disminuir el tromboxano y aumentar las prostaciclinas. Tenemos también estudios que han demostrado que ratones que tienen tumores mamarios, cuando se alimentan con una dieta normal en purinas, bueno, pues es la oscura, bueno, pues aumenta el número de tumores. Cuando se alimentan con inhibidores de la ciclooxigenasa 1, también hay aumentos de los tumores. En cambio, cuando se utilizan inhibidores de la ciclooxigenasa 2, miren cómo disminuye tanto la incidencia del número de tumores como la incidencia de tumores. ¿Qué tenemos con el ozono? Que está bien demostrado en este modelo de peritonitis letal en rata, que la tinción de la ciclooxigenasa 2, que miren aquí cómo está bien teñido, demostrando la ciclooxigenasa 2, cuando se le da ozono a esos animales, miren cómo modula la ciclooxigenasa 2. O sea que le estoy poniendo todos los factores que inciden en el cáncer y que el ozono está influyendo positivamente en todos esos factores. Por tanto, estudios preclínicos ya desde el año 90 atestiguan que en caso de utilizar, por ejemplo, un quimostático como el 5-fluoracilo, estos son estudios in vitro, se ve diferentes concentraciones de ozono, tenemos sin ningún tipo de citostático ozono, tenemos con el 5-fluoracilo, el ozono solo y la combinación de ozono con 5-fluoracilo. Fíjense cómo disminuye la formación de colonias y es mucho mejor mientras mayor es la concentración de ozono y cuando el ozono se une al citostático. O sea, hay un sinergismo entre el citostático y el ozono. Esto mismo se ha hecho in vivo en carcinoma de Walker, ya reportado del año 74, donde esta primera curva es utilizando cobaltoterapia, o sea, radioterapia, y esta otra curva es radioterapia más ozono. O sea, otro efecto más que el ozono sinergiza
no solo la quimio, sino la radioterapia. ¿Qué nosotros hemos hecho en Cuba? Por ejemplo, en el tumor ascítico de Ehrlich se han tratado animales por vía rectal y se han tratado estos animales después de haberse inoculado el tumor con 12 sesiones de ozono por vía rectal, 1 mililitro, y fíjense, diferentes concentraciones de ozono una vez inoculado el tumor, o sea, post-condicionamiento, y miren cómo disminuye el número de metástasis en estos animalitos que se inoculó el tumor ascítico de Ehrlich. Esto mismo se hizo en el sarcoma 37, se le dio ozono una vez inoculado los animalitos con tumor y también disminuyeron el número de metástasis y los resultados fueron mejores con concentraciones mayores de ozono. Otro estudio que se realizó en Cuba, en este caso fue en el carcinoma de Lewis, en ratones, y en este caso se pretrataron con ozono. Y después de pretratarse con ozono por vía intraperitoneal, en concentraciones de 4, 11, 20 y 35 miligramos por litro y volumen de 80 mililitros por kilogramo, bueno, pues se induce el tumor, o sea, el carcinoma de Lewis, que es un tumor de pulmón, y se midieron y en todos los casos se vio, este es el control sin tratar, con todas estas concentraciones se veía que había una cierta disminución del tamaño del tumor. O sea, el anterior fue inoculado y tratado. En este caso fue tratado con ozono y después inoculado. Y en cualquiera de las fases hay un cierto beneficio. Inclusive al ver la supervivencia, bueno, en este caso es el control y bueno, en los casos tratados con ozono, habían animales que sobrevivieron al tumor. Este fue un estudio que se realizó en el 2015, una colaboración que tenemos con la Universidad de Granada, donde los animales fueron tratados con ozono una vez implantado el tumor. Se hizo también por inyección intraperitoneal con una concentración de 50 microgramos por mililitro y un volumen de 0,8 mililitros por 10 gramos, que es lo mismo de 80 mililitros por kilogramo, 3 veces por semana hasta que el animal murió. Y fíjense cómo aquí se ve cómo estos fueron el tumor sin tratamiento y el tumor tratado con ozono, también hay una disminución del tumor. Pero además hay una estimulación del sistema inmunológico. Miren aquí el número total de células blancas, miren aquí el número de linfocitos y los hematocritos se mantuvieron igual. O sea que se pudo demostrar que el tratamiento intraperitoneal con ozono induce un retraso del crecimiento del volumen del tumor acompañado de un potenciamiento del sistema inmune y un aumento de la supervivencia. El doctor Schultz publica en el año 2008, y de ahí es que empieza la aplicación intraperitoneal de ozono, en un modelo de carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello que es sumamente infiltrante y metastizante, donde él induce el tumor y empieza a tratar intraperitonealmente una concentración de 50 microgramos por mililitro y 80 mililitros por kilogramo. Miren aquí el animalito tratado con ozono y este es el control positivo. O sea, él logra una supervivencia en el grupo tratado con ozono, de 14 animales, 7 sobrevivieron, en el de oxígeno de 13, 3 y en el grupo control de 14, 1. Y él ve y atestigua que posiblemente entre los efectos beneficiosos del ozono está la estimulación de la prostaciclina como un antimetastásico importante. Y él en sus conclusiones dice que mejora la probabilidad de supervivencia, produce la remisión completa del tumor y la cura del animal, previene la aparición de metástasis a distancia
indujo tolerancia contra células tumorales. O sea, esos animalitos tratados con ozono y ya curados, se les volvió a inducir el tumor e hicieron resistencia. Y además no produce efectos adversos. O sea, que algo hemos visto que se está haciendo en la parte preclínica con buenos resultados. Yo creo que todavía en el cáncer falta mucho por estudiar. Yo conversando en los años de la década del 90 con la persona que era director del Instituto de Oncología en Cuba, nos decía que para poder optimizar un tratamiento con ozono, son muchos los estudios que hay que hacer. Depende el tipo de tumor, el estadio de la enfermedad, el propio paciente, inclusive hasta el ritmo circadiano cuando uno le va a dar el tratamiento. O sea que son muchos los factores que hay que tener en cuenta para poder optimizar el tratamiento. Pero bueno, yo pienso que el ozono es una buena herramienta. Hay que ver qué dosificación se usa, hay que ver en qué momento se usa, qué forma de aplicación es la más efectiva. Nosotros en la clínica y realizamos este trabajo donde fueron 70 pacientes con cáncer de próstata, donde se dividieron a la mitad, 35 fueron tratados solamente con cobaltoterapia y 35 cobaltoterapia más ozono. No pudimos hacer un grupo con ozono solo porque por problemas éticos no nos fue permitido hacer un grupo solo con ozono. Y entonces tratamos de ver, al menos pensábamos minimizar los efectos adversos que a veces tiene la radioterapia, que impide que los pacientes logren hacerse sus 6 semanas de radiación. Y vimos que al cabo de las 6 semanas, un 50% de los pacientes tratados con ozono más cobaltoterapia pudieron terminar sin efectos adversos su tratamiento. Estas eran como aparecían las complicaciones por radiación. Con el ozono hubo mucho menos complicaciones. Estas son las complicaciones, radiodermitis, cistitis o proctitis. Pero además, cuando medimos el antígeno prostático, vimos que con el ozono más cobaltoterapia, el 92% de los pacientes tenían concentraciones normales, o sea, por debajo de 10 nanogramos por mililitro de los valores del antígeno prostático, en comparación con cobaltoterapia solo. O sea, que pudimos comprobar que se minimizaban los efectos adversos y que se potencializaba el efecto beneficioso sobre el antígeno prostático. Otros colegas han trabajado y han reportado, por ejemplo, en el carcinoma in situ de mama, en la enfermedad de Payet, realizado por un doctor español, Juan José Centella. En este caso, él utilizó el tratamiento local con bolsa, con una concentración de ozono entre 25 y 35 miligramos por litro, y además inyectó subcutáneamente a 30 miligramos por litro y 5 mililitros durante 20 sesiones, y miren el resultado que obtuvo. Nuestra colega Emilia de Brasil, miren, ella también ha tratado este caso donde ha combinado la radioterapia con la ozonoterapia local y sistémica. O sea, ha utilizado el tratamiento de ozono 6 veces por semana, un tratamiento local con 50 miligramos por litro intralesional y 10 miligramos por litro peritumoral, y un tratamiento por automoterapia 50 miligramos por litro y 100 mililitros. O sea, tratamientos que son agresivos. O sea, en realidad yo creo que con el cáncer no se pueden utilizar concentraciones muy bajas. En el caso de nosotros, en el tratamiento del adenocarcinoma prostático, utilizamos la vía rectal, 40 miligramos por litro y 200 mililitros. Y se le dieron 20 tratamientos que coincidieron con las 6 semanas de irradiación. Y fíjense aquí las concentraciones que se están utilizando, son concentraciones en realidad altas. Este es un tumor rectoanal
de un doctor de Colombia, el doctor Canales. Miren, después de 10 días de tratamiento con ozono, que se aplicó localmente, se aplicó subcutáneamente en la lesión, más el oleosón tópico y insuflación rectal. En solo 10 días la diferencia. O sea, que en realidad hay buenos resultados. Para llegar a la cura, en realidad ha sido pocos los casos. Yo creo que hay que seguir estudiando, ¿no? Este es un estudio, un paciente reportado por Renata Vivan, también que tiene un melanoma maligno, que tuvo una complicación por la radioterapia. En este caso se utilizó el vacuum, o sea, la copilla, y con concentraciones elevadas, fíjense, de 50 a 60 miligramos por litro, y miren aquí la lesión como se recuperó. Y bueno, por último, les quiero mostrar, este es el equipo del doctor Pérez Olmedo, que es de España, de Galicia, donde él ha hecho varios estudios intraperitoneales, y la concentración que utiliza es de 50 microgramos por mililitro durante 5 días seguidos, y el volumen entre 40 y 50 mililitros por kilogramos de peso. Este equipo es importante, es el mismo que ayer mostró el doctor Adriano. Tiene medición para saber la presión que hay intraabdominal. El doctor recomienda un catéter con sonda nasogástrica, que era mejor colocarlo 2 o 3 días antes de iniciar la primera sesión, comprobar que está libre y que no existe sangre, y si fluye sangre, bueno, pues se suspende la insuflación. No se aconseja reservorio o portal subcutáneo, es muy caro y no aporta ninguna ventaja. Antibiótico desde el primer día de colocación del catéter hasta la retirada de punto. Enema antes de iniciar la primera sesión y repetir si es necesario. Dolor o molestias excesivas, después de pasadas 2 o 3 horas se puede liberar un poco la distensión abdominal. Ascitis, bueno, pues antes de iniciar la sesión se puede drenar ese líquido. La sedación, bueno, cualquier tipo de sedante, propofol, fentanilo, etcétera, y analgésicos también se pueden poner. Y se controlaba diariamente el peso, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, temperatura, diuresis, presencia de edema, hemograma, electrolito, función renal y hepática, albúmina. Antes de iniciar la primera sesión era importante, bueno, pues medir el marcador del tumor que estábamos estudiando, y si existía líquido ascítico, bueno, pues se hacía una citología y una albúmina peritoneal. Aquí hay algunos resultados que él refleja en el caso del cáncer de ovario. Este es normalmente, ha utilizado el citostático, y miren aquí cuando utiliza el citostático con el ozono, bueno, la disminución del antígeno del CA125, miren cómo disminuye significativamente, y bueno, se mantuvo a lo largo de todos estos meses. O sea que en realidad ha obtenido buenos resultados. Miren este caso de adenocarcinoma de colon con el marcador tumoral CEA, 4 sesiones de ozono, 12 meses que se mantuvo controlado, volvió a subir, le volvió a dar una sesión de ozono y volvió a bajar. 12 meses sin ozono, para ver cómo era la evolución sin dar ozono. En realidad nosotros siempre, en el caso de las enfermedades crónicas, aconsejamos repetir el ciclo de tratamiento al menos cada 6 meses. Pero en los casos de cáncer, nosotros aconsejamos no parar el tratamiento de ozono. O sea, quizás hacerlo una vez por semana, pero no interrumpir el tratamiento con ozono. Para evitar eso mismo que ustedes que vimos aquí, ¿no entienden? O sea, mantener el tratamiento con ozono. En fin de cuentas, para poder decir que un cáncer está curado, normalmente son 5 años lo que hay que esperar, ¿no? En este caso, también un adenocarcinoma de recto. Esta fue la primera sesión, esta fue al cabo de la 5ª sesión. Miren cómo disminuye, y estamos hablando de 5 días, o sea, que los resultados son
asombrosamente buenos, ¿no? A veces el doctor Olmedo, bueno, pues después de hacer las 5 sesiones intraperitoneales, bueno, lo mantiene con ozono rectal. Pero evidentemente siempre se aconseja seguir después con un tratamiento menos invasivo como es el rectal por un tiempo prolongado para ver cómo está el control del cáncer. Este es un cáncer de próstata, también al cabo de las 5 sesiones, miren cómo disminuye significativamente. Y viendo otros resultados clínicos, bueno, pues se vio que los hematíes habían descendido al principio, pero se recuperaban inmediatamente. Las plaquetas no se alteraron, inclusive si estaban bajas subieron, y estamos hablando de un tratamiento que es bien invasivo con concentraciones bien altas de ozono. Los leucocitos, si hay leucocitosis, se normalizaba o mejoraba, si hay leucopenia, se normalizaba o mejoraba, los neutrófilos son los que más suben, la función renal no se alteraba, y de existir insuficiencia renal mejoraba su perfil de la función renal, la función hepática, las transaminasas mejoraron, la función cardíaca mejoró, igual que la función respiratoria, y el dolor mejoraba desde la primera sesión. O sea, esto es un método que en realidad necesita de un equipo que mida la presión intraabdominal, pero bueno, ¿por qué no pensar que quizás para obtener los mejores resultados haya que cambiar de vía de aplicación del ozono y hacerlo por vía intraperitoneal? No sé. O sea, hay que hacer más estudios, hay que ver cuál sería en realidad la dosificación exacta que uno debe de tener con el cáncer, cuál sería la vía de aplicación más idónea, todo eso todavía tenemos que estudiarlo. Por ejemplo, estudios realizados por la doctora Tatiana Cherbatyuk reportan en cáncer de mama tratadas con ozono más citostáticos y citostáticos solo, mejorías en cuanto al estrés oxidativo. Ella midió dienos conjugados, trienos conjugados, base de chips, que son prooxidantes, y lo comparó con el índice de quimiluminiscencia, con la capacidad potencial a la peroxidación lipídica y con la velocidad de caída de la oxidación. Y entonces ella vio que los tratados, estas pacientes tratadas con ozono más citostático, bueno, pues disminuían los prooxidantes y los antioxidantes se beneficiaban en comparación con los citostáticos, donde la peroxidación lipídica no mejoró y los prooxidantes al contrario subieron. Pero además, ella pudo recalcar que los pacientes del grupo control, o sea, los que tenían solamente citostático, tenían incrementos del síndrome de fatiga, de la debilidad, apatía, insomnio, menor capacidad para trabajar, náuseas, vómitos, ansiedad, irritabilidad, trombocitopenia y desórdenes en el coagulograma. En cambio, cuando se le añadía el ozono, todos esos síntomas y signos disminuían. Nosotros en Cuba, mediante el diagnóstico de estrés oxidativo en un paciente con cáncer de colon en fase extranjero que llegó a Cuba prácticamente en fase terminal, bueno, pues con las 20 sesiones de ozono rectal pudimos mejorar el estrés oxidativo que estaba en grado 3 caracterizado por un severo estrés oxidativo. Después de 20 sesiones, bueno, pues pasó para un estrés oxidativo moderado y también la expectativa de vida, bueno, duró 2 años más el paciente, pero al final murió. O sea, le digo que todavía hay que ver cómo logramos incidir mejor. En general, tenemos que el ozono ayuda al balance redox celular entre antioxidantes y prooxidantes. Es un regulador inmunológico. Él influye en la síntesis y liberación de eicosanoides, o sea, estimulando las prostaciclinas y controlando las prostaglandinas de la fase de la línea 2. Y incrementa el metabolismo del oxígeno. Y al incrementar la oxigenación, eso es bueno porque los tumores hipóxicos, cuando están hipóxicos,
o sea, no responden, tienen resistencia a la radioterapia, a la quimioterapia. O sea, que todas estas posibilidades que tiene el ozono en realidad nos llevan a pensar que puedan eliminar el cáncer. Con esta conferencia yo quiero que ustedes sepan que hay efectos positivos en la utilización del ozono, tanto preclínica como clínica. Pero todavía yo no he visto que con una aplicación de ozonoterapia, o sea, con un tratamiento de ozonoterapia, pueda aumentar la sobrevivencia. O sea, que todavía, evidentemente, hay que estudiar más, pero al menos le estamos ofreciendo algo al paciente que te ayuda a la calidad de vida, sobre todo en el control del dolor, en la capacidad de ellos sentirse mejor, con mejor calidad de vida, mejor sueño, y un relativo aumento de la expectativa de vida es lo que hasta ahora se ha podido conseguir. Por tanto, el cáncer avanzado requiere muchos tratamientos y debemos buscar medios que aumenten la tolerancia y disminuyan los efectos secundarios. A pesar de los efectos biológicos positivos del ozono, su utilidad potencial como adyuvante en la quimio y la radioterapia, así como su efecto antimetastásico, son necesarias realizar más investigaciones, tanto preclínicas como clínicas, para esclarecer los mecanismos de acción que están involucrados, así como las vías de aplicación del ozono más recomendadas. O sea, en general, podemos decir que en cualquier situación incontrolable, demos ozono para tratar de controlarla. Bueno, muchas gracias.